Bienvenidos a esta lección de este curso Ley y Evangelio. Ya estamos en la mitad del curso, ya. Estamos volando por el material. Espero que hayan aprendido mucho. Y hoy nos toca un tema muy especial, muy importante, el tercer mandamiento, porque hay muchas preguntas. ¿En qué día debemos adorar a Dios? ¿Sábado, domingo, otro día? Y hay mucho debate y es mi oración durante esta hora que tenemos juntos aclarar todo con la Biblia para que sepamos con firmeza, con confianza que lo que estamos haciendo es correcto. O sí, pues la palabra de Dios también modifica nuestros pensamientos. Así que si estamos pensando mal aquí, pues queremos que la Biblia modifique todo para que seamos más bíblicos en todo lo que estamos haciendo. Vamos a empezar con una oración. Bienvenidos a los que están llegando. Vamos a esperarlos. Eh, Eline, bienvenida. ¿Cómo está usted? Wilfredo, Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Eli, Eline. Buenos Pues, días, Eline, bendiciones para todos. gracias por enviar esa pregunta sobre el curso en mi WhatsApp, Eline, y todavía no contesto todo, pero durante el día voy a contestarle. Ok, pastor, gracias. Gracias por su paciencia. Estaba llevando a algunas personas al aeropuerto anoche, así que no tuve tiempo para hacer eso anoche, pero está en la lista para hoy. A ver quién, Marco, bienvenido, Vicente, bienvenido. Am, Buenos días a todos. Buenos días. Bendiga pronto. Ok, empezamos con Buenos la días, pastor. oración. Buenos días. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y acerca del gran amor que la Santa Trinidad tiene para con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Danos corazones ansiosos de aprender más y más del mensaje vivo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Up. El tercer mandamiento es el tema de hoy. Si tienen sus Biblias, pueden sacarlas. Si tienen sus apuntes, pueden sacarlos para contestar algunas de las preguntas. Y siempre si tienen preguntas, me pueden hacer aquí en la clase o a mi WhatsApp personal. ¿Está bien? De hecho, más que está bien. Pues es recomendado para aprender más y eso. Interactuar con la información un poco más. Los objetivos de la lección son los siguientes: analizar el tercer mandamiento. Número dos, explicar por qué es importante que el creyente viva bajo el Evangelio y no bajo las demandas de la ley. Y determinar el uso correcto y la aplicación del tercer mandamiento en la vida del creyente. ¿Alguna pregunta, duda, queja aquí? Ok, seguimos. Primero, para empezar con un enfoque lindo en esta historia linda. ¿Qué ocurrió en la lectura de primero de Samuel 3, 1 a 10? Tal vez alguien puede resumir la historia para nosotros. José Gonzalo. Muy buenos días, bendiciones para todos. Sí, pastor. Eh, en San, 1 Samuel 3, 3 del 1 al 10, nos habla sobre
el llamamiento de Samuel, el joven que se encontraba bajo, bueno, bajo la crianza de Elí, el sacerdote en esa época, ya que tenía problemas por sus hijos, por Omni y Fine, que eran muchachos eh, desobedientes y hicieron todo lo vil delante del tabernáculo del Señor. Y el llamamiento fue lo siguiente, pastor. Aquí tengo una, una parte del resumen que hice, que dice que en aquel tiempo, por causa del pecado, escaseaba la palabra de Dios y no había unción ni visión por el pecado de los hijos de Eli. Había una oscuridad espiritual. Dios estaba alejado de ese tabernáculo, de que pero Dios necesitaba restaurar ese altar que estaba contaminado. Y le hizo un llamado a un joven que estaba ahí con Elí en ese, en ese templo y dormía al lado del arca de Dios. Y Dios conocía el corazón de Samuel y su santidad, pero en su inmadurez Samuel no conocía a Dios y no había discernimiento por parte de, por parte de Dios, porque entonces Dios todavía no se le había revelado. Y el Señor le hace tres llamados a Samuel, pero Samuel con voz aludible, pero Samuel no entendía y siempre corría a donde estaba Elí, y Elí que por qué lo había llamado, que porque entonces la tercera vez pues Elí entendió que era Dios que lo estaba llamando. Había un llamado divino para guiar aquel ministerio, para llenar el tabernáculo de Dios y restaurar aquel lugar que estaba en tinieblas por causa del pecado y la corrupción. Ujú. Amén. Amén, gracias. Gracias por darnos el contexto de la historia. ¿Alguien más quiere mencionar una parte que les gustaron en la historia? ¿Algo que le llamó la atención? No, Wilfredo. Eh, en esta parte, cuando yo un poco medito en la parte del profeta Elí, donde él, siendo el, la voz de Dios, pero también una parte vemos el descuido de él en su familia, en sus hijos, ¿no? Y toma, y acaba de tomar la posta es Samuel, a pesar de su temprana edad, ¿no? Ujú, ujú, Y eso es algo muy de que Dios utiliza, donde que Dios usa eh, como Él le plazca, ¿no? Vemos también Él pone esta historia, ¿no? Donde que ya Elí por su edad ya está descendiendo y ya necesita alguien que pueda ocupar ese lugar. sí, Amén. muchas gracias. Para mí me encantaron las palabras. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y es una postura, es una actitud que queremos tener enfrente de la Biblia. Pues la historia ocurrió cuando no había una Biblia completa como la tenemos hoy. Y ahora que tenemos la Biblia, queremos tener la misma postura ante la Biblia. Queremos escuchar su palabra, la palabra de Dios en las escrituras con el corazón que dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Una pregunta hasta aquí? Aquí tenemos un pasaje de la importancia de la palabra de Dios. Moisés en su sermón último sermón, su sermón final,
Hablaba de corazón, hablaba de muchas cosas y una cosa que dijo era, no se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida, hablando acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra vida, no es una palabra de cualquier persona, es la palabra de Dios, es para nosotros, es para nuestra vida. Am, Podemos aprender mucho acerca de Dios a través de la creación que nos rodea. Eh, yo puedo caminar en las montañas y decir, wow, Dios es muy sabio, Dios es muy poderoso, Dios es muy creativo. También puedo aprender mucho acerca de Dios, de la ley escrita en mi corazón. Cuando mi conciencia me pica, me habla, la vocecita me habla, dice, esto es malo, esto es bueno. Puedo aprender que Dios es justo, demanda la justicia, demanda la perfección. Vemos que Dios existe mirando todo y que es poderoso y sabio, pero no es el mensaje completo, ¿no? Sin la Biblia no tendríamos ninguna información acerca de nuestra salvación. No puedo aprender acerca de Dios caminando en la montaña. Necesito la Biblia, necesito el mensaje de Dios que nos dio. Nunca sabríamos de la gracia de Dios y de su acto amoroso de enviar a su Hijo a vivir y morir por nosotros. Estaríamos perdidos sin la Biblia y no tendríamos esperanza eterna. Dios quiere que apreciemos y amemos su palabra porque es la revelación de Él y de sus acciones en el mundo. Dios quiere que todos seamos salvos y a través de la palabra aprendemos acerca de esa salvación. Queremos ser como Samuel en la historia y decir, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eh, entonces podríamos decir, eh, la, para poder llegar a un mensaje completo, nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Entonces no se puede llegar a conocer a Dios solamente a través del conocimiento humano. Amén. A ver, necesitamos la Biblia. Dios tiene que revelarse y lo hizo en la Biblia. Adelante, Gloria. Exacto. Mire, en la parte de la explicación del versículo 3 de Samuel me salí, entonces me gustaría saber porque yo ayer pregunté inclusive en el grupo que cuál es la relación de Éxodo, el capítulo 3, el mandamiento número 3 con Samuel y no tuve respuesta y ahorita me salí, le agradezco por favor Ujú. me ponga al tanto de la Sí, relación de un capítulo con el otro, de un libro con el otro. Gracias. sí, muchas gracias. Pues el tercer mandamiento se trata de la palabra de Dios, como veremos en estas diapositivas. Y Samuel demuestra una postura ante la Biblia que queremos imitar, queremos para nosotros. Y Dios quiere que escuchemos la palabra de Dios como Samuel escuchaba la palabra de Dios. Así que el corazón del tercer mandamiento no es un día específico, veremos eso, es escuchar la palabra de Dios. ¿Eso ayuda, Gloria? Yo creo que sí. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Ya hemos hablado acerca de eso. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sí, pastor, las dos partes las entiendo, pero por separado. Yo lo que quiero que me explique, por favor, es la relación del día de reposo con Elí.
¿Sí? Vamos a ver eso en estos diapositivas. Estamos acercándonos a ese punto específico. Ujú. Pero primero necesitamos ver lo que dice Éxodo 20 y luego vamos a conectarlo con la Biblia, toda la Biblia y nuestra postura ante la Biblia. ¿Alguien quiere leer Éxodo 20 9 a 11 para nosotros? Leo, pastor. Sí, adelante, Marianela. Ya. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo, en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún tipo de trabajo, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Sí, sí, exacto. Esto nos da el Amén. contexto. En este mandamiento, Dios estableció el séptimo día como un día de descanso para su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. De hecho, sábado quiere decir, significa descansar. Y Dios aquí mandó a Israel a descansar físicamente y meditar en el trabajo de Dios. ¿Qué protege Dios en este mandamiento? Vemos en cada mandamiento algo que Dios está protegiendo. Dios es Dios, Él no necesita descansar, pero nosotros sí. Dios hizo el sábado o día de reposo para nuestro beneficio físico y espiritual. Dios también protege a nuestra fe con el día de reposo, un día de adoración. Una pregunta clave que vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? Porque ya no tenemos que descansar y adorar los días sábado. Vamos a ver. Todo conecta con lo que hemos aprendido durante estas 2 semanas. Si pueden recordar la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral, encontramos estas leyes en la Biblia. Y los diferentes tipos de leyes pueden mezclarse. Y lo vemos aquí. En el caso del tercer mandamiento, Dios quiere que todas las personas de todos los tiempos adoren y obedezcan su palabra. Pero solamente quería que los israelitas adoraron los días sábado. Recuerden, la ley ceremonial es para los israelitas. En el Antiguo Testamento hablamos acerca de los sacrificios, el templo, su adoración. Eso incluye los días sábado. Hay una parte de este mandamiento que es para todas las personas de todos los tiempos, incluyendo obviamente a nosotros. Y vamos a ver eso aquí. En Colosenses 2 16 y 17 es un pasaje importantísimo para esta conversación. Marianela, ¿quiere leer Colosenses 2 para nosotros? Sí, por supuesto, dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo eso no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Amén. Noten aquí los días de reposo. ¿Qué decía? ¿Qué dice aquí? Está hablando acerca de la ley ceremonial en el Antiguo Testamento y dice que nosotros no tenemos que seguir esa ley porque ya vino Cristo. La ley ceremonial, los sacrificios, el día de reposo, otras fiestas, el templo, apuntaba a Cristo, pero Cristo ya vino, así que no
juzguemos, no juzguemos. ¿Por qué? Ya no estamos bajo esa parte de la ley, porque ya cumplió su propósito. Ujú. En el grupo, en el chat, dice, fue una ley ceremonial para esa época. Sí, excelente. Dios es el Señor de los sábados, dice la escritura que Él hizo el sábado para el hombre y no el hombre para los sábados. Excelente. Y vemos el cumplimiento del tercer mandamiento en Cristo, cuando dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, y yo los haré descansar. Cristo cumplió el sábado del Antiguo Testamento y nos dio verdadero descanso, el perdón de los pecados. Este punto es clave para nosotros. Léalo atentamente. Cristo cumplió el sábado del Antiguo Testamento y nos dio verdadero descanso y perdón de los pecados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, pastor, quería responder la pregunta que había hecho antes, que porque ya no recordía los días sábados y Sí. precisamente los versículos que puso se responde, o sea, con la llegada de Cristo, primero que todo, muchas cosas de la ley se dejaron de seguir, porque si Ujú, no, como dice la palabra, le hacen sombra a Cristo, o sea, invalidan toda la vida misma de Cristo, los 33 años que estuvo, y más que eso, el propósito de su venida. ujú, Uno. Otro, que precisamente el descanso de todo cristiano está en Cristo, en la palabra. Ahí encontramos el consuelo, la explicación a muchas cosas que quizás nos agobian y nos desgastan, pero Cristo es el centro de todo. Aquí ya la ley dejó de ser y como ponían en el chat, era para aquella época, a ujú, partir de la venida de Cristo y su resurrección, el Evangelio es el que definitivamente define nuestra vida, por supuesto, de la mano de la ley, por cuanto es espejo, guía y freno y no controla al viejo hombre en ese sentido, pero Cristo es el centro de todo y en ese sentido ya no, básicamente por lo que estamos hablando ahora, el sábado no corre. ujú. Amén. Gracias, Marianela. A José Gonzalo. Sí, pastor, yo quisiera también hablar sobre ese mismo tema. eh, el día de reposo, pues la ley ya pasó, esa acta fue anulada por, porque ya la venía, ya el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz y por medio de su salvación, pues cambió. El nuevo pacto, pues nos dio esa libertad de, de, de tener, sí, tenemos que tener un día de reposo y tenemos que adorar a Dios, pues, más que todo ahora lo hacemos el primer día, el domingo, pero en Colosenses 2:14 habla sobre eso, dice, y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Entonces, no, por la iglesia, porque nosotros, pues, prácticamente el pueblo gentil es el que Dios eh, 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 nos dio esa, porque los suyos no lo recibieron. Bueno, Él nos dio ese poder a nosotros también de ser hijos de Dios. Amén. Amén, amén, sí. Jesús es su cumplimiento. ¿Alguien más? Ok. Así que, ¿qué significa entonces el día de reposo para el creyente del Nuevo Testamento? O sea, para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día? Pensando, meditando el tercer mandamiento.
En el chat dice, Cristo es nuestro descanso. Muchas gracias, sí. Colosenses 3 y Salmo 119 nos puede ayudar. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Sí, adoramos a Dios todos los días y este pasaje nos ayuda con eso. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Y para mí es mejor la ley que emana de tus labios que miles de monedas de oro y plata. ¿Cómo santificamos el día de reposo como creyentes en el Nuevo Testamento? Martín Lutero, un creyente desde hace 500 años, hablaba acerca de este mandamiento y él dijo eso. Debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Dios quiere que todas las personas reciban diligentemente su palabra, porque ella nos dice cómo Cristo nos da el verdadero descanso en Dios. Así que queremos, pues aquí es la conexión entre Samuel y el tercer mandamiento. Para nosotros el enfoque es la palabra de Dios, pues para ellos también, pero para ellos tenían un día específico. El tercer mandamiento protege la palabra de Dios que nos da vida. Mateo 4:4 dice, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A Romanos 10:17 dice, así que la fe proviene de oír y oír por la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Y buscan, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han aprobado ya la bondad de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, seguimos. Ahora vamos a examinar qué es la Biblia y cuál es su propósito principal. ¿De qué manera hemos quebrado el tercer mandamiento? Recuerden que la ley es espejo. Vemos nuestros pecados en el espejo de la ley. ¿De qué manera hemos quebrado el tercer mandamiento? Marco, Sí, buenos días a todos. Sí, el tercer mandamiento está protegiendo lo que es la predicación de la palabra, el escuchar la palabra con atención, con reverencia. Entonces nosotros quebramos el tercer mandamiento cuando dejamos de escuchar la palabra de esa manera. ujú, amén, amén. Sí, vemos eso en pasajes como Salmo 1 y Colosenses 3. Bienaventurado el hombre que se deleite en la ley de Dios, día y noche medita en ella. ¿Cuántas veces no me he deleitado en la palabra de Dios y cuántas veces he dejado de meditar en ella? También Colosenses 3, que la palabra de Cristo habite
ricamente en ustedes. Interesante. ¿Podemos decir que la palabra de Dios habita ricamente en nosotros? Tal vez no. Santiago 1 también nos muestra un pecado, ah, pero pongan en práctica la palabra, no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Dios quiere que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y también Marcos 16 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Compartimos la palabra de Dios? Hebreos 10 dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y Romanos 16 dice, ah, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, que se aparten de ellos. Dios quiere que nos congreguemos a adorarlo de manera regular, para animarnos mutuamente y para estar juntos en el Evangelio. Pecamos contra el tercer mandamiento cuando enseñamos cosas que no son bíblicas. Como si fueran la palabra de Dios. También pecamos cuando permitimos que falsa enseñanza y falsos maestros permanezcan entre nosotros si su enseñanza no fuese un peligro, tanto como para ellos como para nosotros. Así que si hay falsa enseñanza, estamos quebrando el tercer mandamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Marco. Sí, pastor. ¿Cuál sería una respuesta concisa y directa a la pregunta correspondiente del proyecto final a este respecto? Sí, pues la Biblia es para nuestra salvación. La Biblia es la palabra de Dios. Ujú. Así que la ley y el evangelio trabajan para nuestra salvación. La ley mostrándonos nuestro pecado y el evangelio mostrándonos a Jesús. José Gonzalo. Sí, pastor, esta madrugada a las 3 de la mañana yo me levanté y, me puse a meditar en el libro de Ezequiel, en los capítulos 1 y 2 y 3, y veo cómo el Señor le hace un llamamiento a Ezequiel y le enseña también esa parte de, como le hizo a Samuel, pero le da más entendimiento, le da por medio del Espíritu, le llena de conocimiento para que lleve el mensaje al pueblo y tan terco, un pueblo apartado de Dios como era el pueblo israelita, el pueblo hebreo. Y entonces esto tiene que ver también con los mandamientos, porque él está llevando el mensaje que se vuelvan a Dios, que es tan importante. Entonces veo que tiene también algo que es la relación con lo que estamos hablando hoy, ¿no? Con la ley y el evangelio. Y son enseñanzas que vienen de atrás porque esa gente antes no tenían la Biblia. Ellos se regían por lo que les hablaban los profetas, por el mensaje que el Espíritu le llevaba a los profetas porque ellos a veces se los olvidaba lo que había hecho Moisés, los libros de Moisés, el Pentateuco, y eso ellos lo veían era cuando se congregaban, pero cuando nosotros nos congregamos hoy en día y somos desobedientes, nos alejamos de Dios. Y como dice, tenemos que estar siempre meditando en la palabra de Dios para no perder esa comunión con Él. Y entonces ese era el mensaje que tenía y ese mensaje que hoy creo que tenemos que estar nosotros, que el día de reposo es especialmente para Dios. Cualquier día, el domingo o los que lo hagan el sábado, es para Dios.
es para tener comunión con Dios, es para ir a honrarlo, alabarlo, glorificarlo, porque Él lo dio todo, lo dio todo. Ese es mi mensaje, pastor. Disculpe que sí. Ujú, ujú. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más? Gloria. Sí, pastor, debemos reposar también nuestro cuerpo, nuestro físico debe también que tener reposo, pues no debemos excedernos y abusar en cualquier actividad que no nos traiga descanso ni reposo, porque el Señor nos llamó primeramente a ser sanos, a tener un cuerpo sano, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y eso allí incluye un reposo también. Cuando hablamos de adorar al Señor, pues allí estamos en un momento de gozo. Allí Mm, no hay reposo, allí hay gozo, allí hay avivamiento, allí hay participación y coinonía con nuestros hermanos que nos trasladamos a una congregación. Eso es lo que yo pienso. Reposo es darle al cuerpo su descanso, una buena alimentación, ejercicio si es posible, porque ciertamente somos espirituales, pero también tenemos un cuerpo que tenemos que cuidar. mm. Amén. Amén. Gracias. Wilfredo. Pastor, Sí. como estamos hablando de reposo, solamente hay que reposar en un lugar determinado. ¿Y qué pasa con los hombres que trabajan en un trabajo eh, que no están no tienen descanso los sábados, que trabajan en sistema? ¿Y cómo se podría aplicar esto con las personas que trabajan de noche? O Ujú. sea, en la vida cotidiana, ¿cómo se podría aplicar este día de reposo, ¿no? Porque la Biblia nos dice que tiene que reposar los sábados, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y ahora también vivimos en un mundo muy agitado, donde que el trabajo no es como en tiempo del Antiguo Testamento, ¿no? Ha variado mucho. Entonces, ¿cómo se podría al mundo actual este reposo, lo que se habla, por ejemplo, la hermana que habló me antecedió, que absoluto descanso es cierto que el cuerpo necesita? No sé, esa parte, o podría estar saliendo fuera del tema, pastor. Sí, ¿Alguna tenemos libertad. Algunos estudiantes avanzados de Academia de Cristo están formando grupos y quieren seguir lo que vemos aquí en Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos. Pero no, pues algunos de ellos trabajan los días sábado, los días domingo, así que tenemos algunos grupos formando y se reúnen día lunes, o día miércoles, o día martes, o a jueves, o a viernes, o a sábado, o a domingo, así que tenemos mucha libertad en eso. El punto es meditar la palabra de Dios con otros. Tenemos libertad de, de escoger un día o una hora o un horario que funcione para todos o para la mayoría o para el grupo. amén, pastor? De Entonces, digamos, no dependería del tiempo ni el espacio, sino dedicarse en el tiempo, en cualquier momento, tener siempre presente a Dios en nuestra vida. Así es, así Amén. es. Ujú. Sí, de hecho, nosotros estamos congregados aquí en línea, pensando, meditando la palabra de Dios. Ujú. Ok. Gracias, pastor. ¿Cómo obedeció Jesús este mandamiento en nuestro lugar como nuestro sustituto? Pues tenemos una historia aquí. Jesús desde una edad muy temprana amaba la palabra de Dios y la escuchaba perfectamente. Aquí vemos un dibujo, una ilustración. Cuando los padres de Jesús subían pues a Jerusalén,
y un año llevaron a Jesús y regresaron a Nazaret, pero Jesús no estaba con ellos, porque Él estaba en el templo. Él estaba en el templo hablando con los sacerdotes, hablando con los maestros y de hecho él había estudiado y él les sorprendió con su sabiduría y eso. Um, Todo el mundo estaba muy aplasmados y asombrados por lo que él conocía, porque él seguía la ley de Dios perfectamente. Él seguía, él cumplía el tercer mandamiento perfectamente por nosotros. Tenemos otros pasajes aquí también. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre. Y Juan 8 dice, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús nunca pecó, nunca. Jesús nos salvó a obedecer perfectamente la ley en nuestro lugar. Jesús salvó a todo el mundo, nos salvó a morir por nuestros pecados, incluyendo nuestros pecados en contra del tercer mandamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. Ahora tenemos el segundo objetivo, explicar por qué es importante que el creyente viva bajo el Evangelio y no bajo las demandas de la ley. Gracias a la obra salvadora de Jesús, el creyente vive bajo el Evangelio. Romanos 6 dice, el pecado ya no tendrá poder sobre nosotros, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Romanos 8, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sa- ¿Cómo sabemos si estamos actuando bajo la ley o bajo el Evangelio? Eh, pues podemos hacernos algunas preguntas, ¿no? Como esta pregunta. ¿Estoy obedeciendo porque siento que sería condenación si no lo hago? ¿O estoy obedeciendo porque amo a Dios y confío que el Espíritu Santo me está guiando? Ok, son algunas preguntas que podemos hacer. Ah, tenemos algunos pasajes bíblicos también para esto. Porque Dios es el que produce en nosotros lo mismo el querer como el hacer a través de su evangelio. Y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y el segundo de Corintios 5 dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. Determinar el uso correcto y la aplicación del tercer mandamiento en la vida del creyente es el último objetivo de esta lección. Mucha gente dice que el sábado es el único día correcto para la adoración porque Dios claramente dice, acuérdate del día de reposo, que es un sábado. ¿Cómo sería la mejor forma de explicar a ellos por qué ya no tenemos que adorar los sábados?
Oh, ya hemos visto, porque pues no tenemos que solo adorar los días sábados. ¿Por qué? ¿Cómo van a explicarlo a su amigo, a su amiga? Eline. Hola, pastor. Miguel, ¿podemos hablar? ¿Puedo hablar? Sí, adelante, Miguel. Con la ley está ahí para aplicarla, ¿no? Y tenemos la ley moral y la ceremonial, ¿no? Ujú. Entonces, buscarle la forma para aplicarle la ley y demostrarle, ¿no? Como que no se tiene que aplicar como antes. Ahora sí estamos por salvación. Somos salvos por gracia. Ok, ok, gracias, Miguel. Así que usando la ley y el evangelio, Mario Vargas. Sí, señor. Se deja muy claro que hoy no tenemos un día a guardar. Ahí lo vemos en Mateo 11, 28 al 30, que dice que en Jesús es donde encontramos el verdadero descanso. Ahora, porque todos los días son de Él, sea cualquier lugar en que nos encontremos, estamos en su presencia. Nos congregamos debido a que tenemos que cumplir un mandato y a la vez compartir con los hermanos de la fe y escuchar la palabra, que es de mucha importancia. Eso es mi aporte, pastor. Amén, gracias. En el chat también dice ceremonia para esa época en Israel. Ahora estamos en un nuevo pacto. Todos los días debemos descansar en Cristo. Gracias, Gloria. Wilfredo. Pastor, Sí, Eline primero, sí. sí, yo le diría, le leería el versículo de Colosenses 2, 16, 17, en donde dice que no permitamos, pues, que nadie nos juzgue por lo que comamos o bebamos y todas estas cosas, porque ya no estamos bajo la ley, ¿cierto? Entonces, que Cristo vino a cumplir la ley y que no solamente un sábado en el que yo puedo alabar, adorar al Señor, porque todos los días son hechos para alabanza y la gloria del nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Gracias por citar Colosenses 2. Sí, creo que es preciso sacar la Biblia, abrir a Colosenses 2 y leerlo con su amigo. Wilfredo. Sumando lo que dijo la hermanita, también me uno a esa parte, ¿no? Porque la ley ceremonial, Jesús lo cumple perfectamente porque es el Cordero perfecto. Y yendo un poco en San Juan 4, cuando se encuentra con la samaritana le explica ni en este monte ni en el otro monte. Dios está buscando que le adoren en espíritu y verdad, ¿no? Podría yo hablarle de esa forma, pastor. Sí, sí, hablando acerca de lo que Dios quiere. Dios quiere el corazón. Ujú. Marco. Oh, sí, pastor, pues queremos ser bíblicos antes que lógicos, ¿verdad? Ah, el versículo de Colosenses es específicamente lo que podemos mostrar a las personas que nos cuestionen en relación a esto, ¿verdad? Cuando nos dice la palabra, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, y todo esto señala a Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos siendo bíblicos, porque cualquier otra analogía que podamos hacer se resume en una interpretación, pues, y acá estamos dando un texto bíblico para explicarles. Ujú. Amén. Gracias. Buenas respuestas todas, gracias. Ahora, otra situación. Su amiga no desea congregarse. Dice, no necesito congregarme para tener una relación con Dios. ¿Cómo contestaría? Marco. O pues en ese caso sí hay un versículo que está cabal a la medida y ese
allá en Hebreos 10:25, ¿verdad? Donde dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Realmente en el evangelismo muchas veces me he encontrado con esa situación y les he mostrado precisamente ese versículo. Ujú. Gracias. Gloria. Yo le diría a una persona que dice que no es necesario congregarse, primeramente leyendo lo que establece la palabra, que sí, el apóstol Pablo lo dice, que por nada dejemos de congregarnos. Claro, vamos a la iglesia, vamos a recibir una palabra de la autoridad que está allí, pero también tenemos hermanos, tenemos la oportunidad de compartir con estos hermanos, de hacer de esa gran familia unidad también. Nosotros entre esa amistad podemos conquistar almas para Cristo, ya sea la familia de nuestros hermanos, de la familia mía, que por cierto todos son inconversos. Entonces, sí, la finalidad, recibir la palabra, recibir la instrucción, pero también reunirnos con nuestros hermanos, así como estamos ahora, nos conocemos, hay coinonía, hay ¿cómo se dice? Diferencia de pensamiento, y aquí estamos quitando toda duda, y así es cuando vamos a la congregación. Le diría yo eso, porque ciertamente leyendo la palabra no, muchas veces no la entendemos si no tenemos la revelación del Espíritu Santo. Amén. Ujú. Sí, y queremos ayudar a los otros. Es bueno estudiar la palabra de Dios en casa. También es bueno ayudar a los demás. Wilfredo. En este caso va a depender bastante la persona que yo le estoy hablando, ¿no? Si verdaderamente ha entendido lo que la ley dice, ¿no? Y si la persona no ha entendido, no tendrá razón. Pero si ha entendido lo que la ley dice, entonces, ese es como dice el libro de Filipenses, Dios genera el hacer, ¿no? Ujú, Eso va a depender de cómo lo presentamos a Cristo, solamente como evangelio o como ley, ¿no? Y eso dependerá de eso. ujú. Gracias. Sí, estamos pensando, a veces usamos la ley dependiendo de la situación, siempre buscando el momento para compartir el evangelio, porque queremos motivar con el evangelio. Mario Vargas. Sí, señor. Pastor, una de las formas de que no dejemos de congregarnos es buscar el servir en la iglesia. Tal vez aquí hemos hablado poco de eso. Ser servidores de los hermanos en la congregación. Mm, Es algo que a uno le llena mucho y está comprometido. Entonces usted constantemente se encuentra en servicio y está deseando que llegue el domingo para ir nuevamente. Yo creo amén, que eso es una de las cosas especiales que uno debe buscar siempre, el amén, ser un servidor de los demás hermanos. Esa es amén. mi aportación. Gracias. Gracias, Mario. Sí, servimos a otros en la congregación. Marianela. Sí, yo agregaría a todo lo anterior que siendo cristianos y no querer congregarse, estamos faltando al primer y tercer mandamiento. O sea, vamos directamente en contra de la ley en cuanto a no cumplir, sobre todo el primer mandamiento, por el hecho de que el congregarnos es, es claramente una manera en amor y agradecimiento al Señor, de eso, de amarlo, agradecerle, adorarlo, eh, y dar expreso cumplimiento a lo que Él pide. Amar a tu Señor sobre todas las cosas. Lo estoy hablando en tercera persona, por eso digo tu Señor. Entonces yo, en amor y agradecimiento al Señor, en amor a mi prójimo, en amor a mi hermana, a mi hermano, yo tendría que
tomar esa facultad y mostrarlo, no reprenderlo, pero sí de alguna manera mostrarle que está cayendo en una falta. Ujú, Lo mismo con el mandamiento. ujú. Eso. Gracias. Sí. José Gonzalo. Sí, pastor, Dios, Dios es grande en la obra. Cuando nosotros salimos a evangelizar, a llevar el mensaje de la palabra, a algunos, a los incrédulos y a los creyentes, ¿eh? Porque hay muchos creyentes que se han apartado de Dios y ha dejado de congregarse. Uno tiene que demostrarle que sí hace falta la congregación, porque en la congregación uno se nutre de la palabra, se va y va teniendo más conocimiento de Dios y es una manera de eso, de llevarnos unos a los otros. Y al incrédulo, pues, demostrarle que hay un Dios vivo, que hay un Dios verdadero, que de verdad necesitamos de Él, pero tenemos que congregarnos, llevar esa congregación para que ellos crean como sembrar esa semilla que siempre es importante nosotros en nuestras vidas, porque si nosotros no le llevamos el Evangelio, no estamos haciendo nada, nos convertimos nomás en oidores, nosotros mismos los que vamos a la congregación, pero aquellos que tienen sed de palabra y hambre de palabra, no les llevamos el mensaje. Y el mensaje ellos lo reciben poco a poco. Y me voy a un pasaje de de Juan 14:21 que dice, el que tiene mi mandamiento y obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Ve? Entonces hay que explicarle todas esas cosas a las personas que se han alejado de Dios, tanto creyentes como incrédulos, pero y principalmente a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro trabajo, en todo momento. Ujú. Gracias. Amén. Ok, ya estamos a la hora. Para resumir la clase, Jesús cumplió el día de reposo, descansamos en él. Jesús obedeció perfectamente al tercer mandamiento en nuestro lugar y vivimos bajo el evangelio que nos lleva a obedecer en amor. Ay, ¿cómo lo veo? Ok, vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por cumplir el mandamiento, el tercer mandamiento por nosotros. Danos el deseo, el hambre para escuchar tu palabra. Ayúdanos para que la palabra de Dios habite ricamente entre nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No, pastor.